Y es un sol, no es tan viejo, pero los archivos que yo tenía que ver, ¿no? Sí. ¿Es una actualización? Aunque no diga el nombre. Yo tengo una que bajé en la página y ese no me queda. Es de Esto puse acá si quieres desde la tabla el tanque.d, la tabla 1 al exceptre y le llega con todos esos valores, todo lo que tenemos. Es un tamaño. Aquí tiene, pero la tiene guardada en el archivo. Va, no, lo guarda como tabla. Claro, al excepto le llega como tabla sin complicaciones, no está el replay, no está nada, pero están todos los números y están segundos. Y me fijé que el archivo es cerca de 890 megas. No, se apagó este. Que me fijé en el tamaño que tenía espacial. Ah, este. Sí. Se apagó la filmadora de esta, ¿no? No, sí, a propósito. Va, ahora cuando empiece de vuelta. No, es que se apagó acá. ¿Estaba prendida recién? Sí, hizo pipi y se apagó. Eso no sé. No sé cómo No que lo apagaron, digamos. parece que tiene un auto apagado. Se apagó la filmadora. Y se le acabó la batería, seguro ya. Pero antes de que se apagara habíamos terminado, ¿no? Sí. 890. Gracias. Sí, no se prende, no tiene batería ya. Gracias, tía. Gracias. Igual esta sigue grabando, creo, ¿no? No, porque le puso stop. si la prende de vuelta, graba otro. Ahora graban otro, ya. Si es que tiene pila. Y me olvidé de traer El transformador para el usarla. cargador. Yo digo el cargador, no pasa. Me quedo en casa. Igual para un ejemplo de la clase. Ahora esta está grabando o no? Ahora no está grabando nada. No sé. ¿Hay una farola grande? Le dije a papá de apagar ahí arriba. ¿Pero la grande está grabando todavía o no? Capaz. ¿Y esa con anduvo? A ver, préstame un poquito. Esta está sin batería. Sin batería. Sí. No, entonces no la alcanza. De todas maneras, creo que acá debe estar el otro archivo. A ver, sí. Ahí ponele guardar, ¿no?
Para entrar y ver con Acá hay un sinusol clase 2, parte 1, OGD. La última fila es un también. O las dos Con 613 parece que es el otro, el 246 negros que salió. Esos son los nombres que pone solo. Así que la clase es esa. Sí. ¿La psicología qué? ¿Qué? Sí. Sí, pero no lo digo. Que ahora se viene de Está pagado. Sí, no, yo estuve también. Sí, es cierto lo que pasó. Como que quiere que actualice complicado, Pero porque esa información Exactamente, se está convocando. Si no estoy en eso, para. no se Pero no está siguiendo la. pero vos lo ves estás en comisión cada vez que presentas. Pasa que si no hubiera Claro, lo que pasa es que como yo hace mucho que no estoy haciendo informes de comisión, que se ahora me toca hacer, porque con los 6 años que estuve de yo hacía todo lo que así que todo eso se hace un montón de cosas y el CONICET no me dio cosas que ha hecho ahí, está bien que él dice, venció el contrato de 25. Lo que pasa es que acá me parece que formaron profesor. A la matemática tuvo el Sí, a Nina. Sí, a mí me llevó su tiempo, porque además yo acá lo Sí, no deben ni saber. ¿Parece que? ¿Y es lo que no se grabó? Esto no es modelo. Lo que viene hecho es un modelo. Cuando yo le digo aquí. Venga. Sí, no, pero el problema... Si vos aquí lo definís como... Ah. Longitud sobre... diámetro. Está bien. Yo quiero que lo que tú sabes. Llamo igual, frecuencia de device de Y un check for audio card. Yo quiero entrar en internet con esto, ¿puedo? Sí, No, no, eso después al final. ahí arribita, ahí listo. Sí, un abanico. Lo tocas. Pero y el tipo de ¿Esto cómo se prende? No, nadie lo ha tocado, así que debe estar grabando. Ah, vos pensás que está grabando ahí. No sé, ¿qué hora graba eso? Yo no lo toqué. O sea, sigue grabando, sí. Sé que está grabando. La escucho
Bueno, señores, comencemos de vuelta. Un detalle acá, Loli buscó cómo quedó guardada la tabla 1 en el caso de que se pidió 3 días. Y acá está, ustedes la ven, tienen 2 columnas, una en segundos, porque lo transformó en las horas que pusimos a segundos, y la segunda que son las radiaciones solares. Como ustedes ven, hay 3 grupos, 3 veces, ¿no? 1, 2 y 3. Es decir, están los 3 días con las horas en segundos y el valor de la radiación al lado. Así, esto queda, es lo que usa directamente el ESEPT, esta tabla. Es decir, lo que hace es alargar la tabla, el Simusol, y le entrega una tabla al ESEPT que es 3 veces más larga, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Sí? ¿Cómo haces esa tabla? O sea, ¿con qué programa? Con el cuadrito que pusiste ahí. Toca abajo, Luis, el cuadrito de Ah, la ya lo hace el programa. ¿Cómo? Ahí, abajo donde está la tabla que vos, más a la derecha, esa tabla decía rep igual 3. Entonces eso le da la pauta a Simusol para que repita 3 veces. El Simusol es una mezcla de Perl con el de Sceptre, ¿no? No, el Simusol está escrito en Perl. Bueno, está bien, digamos, pero usa el de Sceptre, que trabaja en Fortran, pero digamos, tiene toda una rutina antes escrita en Perl que hace un montón de cosas, no es solo simplemente que transforma Sceptre, sino que, por ejemplo, controla más errores. Entonces ustedes van a encontrar que hay mensajes de errores dados por el Sceptre directamente y otros que están dados por el Simusol, porque son cosas que agregó Loli después para controlar mejor los problemas de los errores que aparecen, ¿no? Entonces y hace varias cosas, no sé, esto en particular lo hace el Simusol, claro. Es decir, lo hace el programa de Perl que está arriba del ESET. Es del Simusol, es el Simusol 1 PL, es el que transforma todo el diagrama en un archivo para Sceptre, haciendo todas las cosas que se nos han ocurrido. Entre otras cosas, si uno le pide Rep 3, repite 3 veces la tabla y la hace más larga. Eso no está en el Sceptre directamente. No, el Sceptre recibe ese archivo. O sea, si uno es usuario de Sceptre, esa tabla larga hay que escribirla a mano, bueno, con copia en paste y esas cosas, pero bueno, la segunda columna es copia en paste, pero la primera aumentando, así que es un poquito más complicado, pero por supuesto se pasa de muchos modos, ¿no? Se prepara un archivo primero y después se hace, pero todo eso lo hace Simusol, lo de los factores, lo de la repetición. En simulación generalmente uno habitúa que cuando uno hace un modelo, lo repite varios experimentos, suele calcular desvíos, tipo así, gráficos de boxplot, donde mira las desviaciones. Todo eso se puede hacer. Se puede hacer, pero no está hecho, ¿no? No está hecho. Claro. Porque hubiera sido bueno ver esa simulación de 3 días, ver cómo varía la temperatura y ver la variación en un tiempo determinado, puesto que se está simulando ese día en una hora determinada, digamos. Claro, tú decís ver todas las cosas en la misma hora del día. Claro. Sí, todo eso entonces se puede hacer. No está hecho por ahora, o sea, son cosas que se pueden hacer. Bueno, acuérdense siempre que los datos tienen que ir en punto texto, ¿no? Es decir, que hay que generarlos, ¿cómo se llama? Nano se llama acá, ¿no? Un editor se llama Nano. Dentro del Ubuntu hay un editor de texto que se llama, así como está el blog de notas, acá está el Nano. Si uno llama Nano, se abre un editor que uno puede escribir ahí directamente y de ahí tomarlo después para guardarlo y llevarlo en tablas archivos. Como no tenemos el otro, el de Windows, está el de Linux. Sí. Dentro del Genome está el Nano. Bueno.
Las variables, acá hay algunas cositas dichas sobre las variables, que no es mucho. Digamos, nosotros vamos a introducir variables a través del programa que hacemos, es decir, en el día, pero también el ESEP tiene un conjunto de variables que son internas de ellas, ¿no? De él, que las crea él. Bueno, por ejemplo, hablamos del time, que es una de ellas, de la básica. Y después de cada elemento, yo les decía el otro día, tiene, en el caso eléctrico, corriente y voltaje sobre el elemento. En el caso que estábamos trabajando con problemas térmicos, tiene el flujo de calor, y tiene, acá hay una ligera diferencia, tiene las temperaturas de los nodos. Mientras que en la parte eléctrica tiene la diferencia de potencial, es decir, tiene la diferencia entre los dos voltajes de las dos puntas, ¿no? Esto es ligeramente distinto. Si uno pide, si vos tenés la resistencia R15, como menciona ahí, vos vas a tener en un cuadro eléctrico el IR15, esa I significa que es el flujo que está pasando por 15. Y vas a tener la BR15, que es la diferencia entre los dos nodos que definen R15. En el caso de temperatura significa que vos tenés el flujo de energía en julios por segundo y tenés la diferencia de las dos temperaturas, no tenés la temperatura de cada nodo, sino la diferencia de las dos temperaturas. Si uno quiere la temperatura entre los dos nodos, hay que hacer algo, digamos. Pero en el caso radiactivo hay que poner las temperaturas entre los dos nodos. Porque yo puedo tener un... ¿sí? Sí, pero a veces se puede precisar. En muchos casos, muchas veces, si lo que tú estás mirando, uno si quiere la temperatura de un cierto punto, se fija si no hay una resistencia conectada a tierra o algo conectado a tierra. Porque como la tierra es el cero, en ese caso la diferencia es la temperatura del nodo. Es decir, ¿sí? Que, digamos, para el ESEPTRE siempre es igual. El ESEPTRE internamente trabaja con VR15 y con IR15. Así que si uno va a mirar el programa traducido al ESEPTRE, son esas cosas las que aparecen nada más. Entonces, y realmente la VR15 es la diferencia de temperaturas. Pero nosotros en Simusol nos interesan, para las cosas térmicas, la temperatura de un nodo. Entonces, bueno, y esto es algo que fue la primera consulta que le hizo Luis al autor del ESEPTRE, que dijo, y bueno, pero usted conecte una fuente, un flujo de corriente, digamos, entre el nodo y tierra. Y entonces, la diferencia de temperatura en esa fuente es la temperatura del nodo. Bueno, eso ahora lo hace Simusol y uno no lo ve. Pero si queremos la temperatura de un nodo, en Simusol ponemos temperatura de ese nodo. Y eso lo traduce al ESEPTRE, fijándose si hay alguna variable que ya está preparada, o inventando un flujo de valor cero, que no molesta, y nos da la temperatura del nodo. O sea, es... Sí, es decir, fue mejorado un poco el asunto para que podamos ir más allá de los I y los B. Claro. Ahora tenemos los temp y los flujos. Claro. Y el temp ya da la temperatura del nodo. Claro. Y el método es ese que dice Loli, es decir, claro, el Simusol se preocupa de poner un elemento extra, que es una fuente, para medir la diferencia al 0 grados centígrados, medir la diferencia entre la temperatura del nodo y el 0, que es la temperatura del nodo, porque el 0 vale 0. Entonces el mismo Simusol lo hace, ¿no? Entonces cuando ustedes necesitan la temperatura del nodo 10, ponen temp 10 en el programa que están haciendo. Pero podrían estar pidiendo, si ustedes tienen que una resistencia ahí conectada a 0, pedir el B de esa resistencia y les va a estar dando la temperatura también. Esa es una pequeña diferencia entre el ESEPTRE y el
y el simusol, digamos, ¿no? En cuanto a cómo disponer de las variables. Las variables básicas adentro del ECEPTRE son las C y las B. Y cuando él resuelve el sistema de ecuaciones, lo que hace es encontrar los C y los B en cada instante. Bueno, ahora viene un par de conceptos que importan. Se pueden definir dentro del simusol otras variables que reciben el nombre de parámetros. Y para eso lo único que hay que hacer es ponerle una P delante del nombre que ustedes van a usar. Y si ponen P agua, no sé, es la temperatura de algún acumulador de agua o cosas así, ¿no? En fin, hay que ver a quién ustedes le asignaron el nombre agua. O si ponen... No, definís el nombre completo, P agua, como vos quieras. No. No, entonces ese P son parámetros. O si usted tiene una cosa que se llama A, PA, ese parámetro es un parámetro. Es un parámetro cualquiera. Está bien, estoy confundiéndolos un poco. Ustedes para definir parámetros le asignan un nombre que empieza con P. Entonces eso es un parámetro dentro del simusol. Lo cual significa que no deben usar nombres que empiezan con P para llamar los distintos elementos. No pueden porque llaman con R, con C. Sí, porque con P el simusol usa o define, y el ECEPTRE también. Sí, eso es el ECEPTRE. Define los parámetros. Entonces los parámetros tienen distinto uso, que son bastante útiles. Por ejemplo, una cosa, si ustedes tienen un programa en el cual el calor específico del agua aparece por todos lados, por varios, o de un fluido cualquiera, aparece por varios lados, ustedes le pueden llamar PCP, el calor específico, ¿no? Entonces esto ya es un parámetro, no corresponde a ningún ente que está ahí. Entonces ustedes cuando vayan a definir el flujo de ese fluido, usan como calor específico PCP. Esto tiene dos ventajas. Por un lado, si está en varios lados, cuando ustedes quieren cambiar el valor de CP, cambian en PCP una sola vez, y eso se cambia en todos lados donde esté PCP. Así que eso es una diferencia importante, digamos. Así que los parámetros son útiles. Por otro lado, hay más variables físicas que a uno a veces le interesan, que no están en el simusol, ¿no? La más típica de todos es la potencia que se está generando en una resistencia o, en fin, en cualquier elemento del equipo que ustedes están diseñando. Ustedes saben que la potencia va a ser la tensión por la corriente. Entonces, para encontrarla, ustedes tienen que hacer el producto, ¿no?, de la tensión por la corriente, y eso le da la potencia que se está disipando o creando en ese elemento. Entonces lo que pueden hacer es ponerle un nombre, definirlo como parámetros. P de pot igual a B por I, ¿no? El B y el I que ustedes necesiten en ese elemento. Por ejemplo, en una resistencia R5 ponen P pot igual I5 por R5. BR5. Entonces tienen ahí la potencia que ustedes pueden dibujar cuando quieran, porque en general la potencia es algo útil en general para un poco diseñar los equipos y ver cómo están funcionando. Les interesa potencias en ciertos lugares del equipo. Entonces el parámetro es útil también desde ese punto de vista. Es decir, para tener valores
de variables que no figuran naturalmente dentro del ECETRE y que ustedes tienen que inventar a través de una operación, como la de multiplicar o una función o alguna otra cosa. Ustedes obtienen el valor de la variable y le dan el nombre de un parámetro. Bueno. También a veces cuando tengan variables que quieran cambiar de vez en cuando, de repente, las pueden poner todas juntas en un lugar separadito y las definen los parámetros. Los parámetros, no sé si está cierto lo que estoy diciendo yo, lo que voy a decir. Hay un cuadrito que se llama parámetros y ustedes pueden definir ahí parámetros. Estoy viendo que tiene acento, es sin acento. Es sin acento, sí. Por ejemplo, ahí está PA es 21,5, PB 45, PA... Bueno, entonces otra cosa. Entonces tienen dos variables A y B que se llaman 21,5 y 45, que son parte de una fórmula o una cosa que estén usando adentro. Las pueden definir por separado y cambiarlas cuando quieren a gusto. Otra cosa que se puede hacer, que es importante, es que a veces uno tiene algún valor de la variable dentro del sistema que ustedes quisieran hacer el cálculo para varios valores de la variable esa. Entonces eso se puede hacer automáticamente como está mostrado acá en la tercera línea. ¿Ven? Tienen PAL igual 1,5,10. Si el programa se encuentra con eso, lo que hace es repetir 3 veces el cálculo con PAL igual 1, PAL igual 5 y PAL igual 10. Esto es útil cuando uno está mirando los programas, está analizando el comportamiento y quiere elegir un parámetro, a ver qué valor anda mejor el asunto, en fin. Lo pueden hacer automáticamente en esta forma. Definen un parámetro con 3 valores distintos, entonces hacen los 3 cálculos. Y muestra los resultados en el mismo gráfico con los 3 cálculos. Ah, bueno, también, y los muestra los resultados superpuestos sobre el mismo gráfico, ¿no? Es decir, ustedes van a tener 3 curvas para cada resultado que están pidiendo, que corresponden a los 3 valores de ese parámetro. Esto es algo que se usa bastante. Ahora lo que sigue acá, ahora se lo voy a enseñar, pero a ver si quedó alguna otra cosa. No. Ese concepto de derivada, es decir, el sinusol no calcula derivadas, no tiene forma de calcular derivadas, pero sí de calcular integrales. Es decir, eso porque es útil, digamos. Por ejemplo, usted tiene una potencia en función del tiempo y quiere saber eso entre 0 y 1 hora, cuánta energía consumió, o 0 y 10 horas. Entonces ustedes integran la potencia instantánea en un tiempo de 10 horas y tienen la energía suministrada en ese tiempo. Entonces es algo que de vez en cuando se necesita calcular, las integrales. Entonces las integrales de una variable se calculan como se ve acá en el ejemplo, que dicho sea de paso está un poquito equivocado, pero ahora les digo. Ustedes ponen una D delante del nombre del parámetro, como ven acá, dPener. El Pner es P energía, estás calculando la energía que se está en algún elemento, entonces le llamás Pener y pones sobre la resistencia R12 sería BR12 por IR12. Entonces esa sentencia la ponen como parte de los parámetros. Ahora, si ustedes quieren hacer una integral, siempre hay que dar el valor inicial de la variable, ¿no?
para tener el final. Puede ser que sea 0 nomás, que no interese hacer la suma nomás, pero puede ser que tenga un valor inicial y va a ir cambiando. Entonces tienen que definir dentro de los valores iniciales el valor inicial de PNR. Acá está equivocado, dice PNR, me olvidé poner la E ahí, eso hay que corregirlo. Pero en fin, así que el cálculo de integrales se compone de dos partes: el valor inicial del parámetro donde van a guardar el resultado, es decir, PNR, y después el poner d PNR igual y definir la derivada. Ustedes están definiendo ahí la derivada de PNR. En cambio, no se puede calcular derivadas a partir de una variable, ¿no?, dentro del programa. Lo que se calcula con esto es la integral, que va a parar a PNR. Queda más o menos, ¿se entiende la idea básica? Sí. ¿Sí? ¿Puede volver a explicarlo? Sí, es decir, yo estoy interesado en tener la integral de una variable, ¿no?, que en el caso del ejemplo es la potencia que estoy disipando en R12, o sea, VR12 por IR12. Esa es la derivada. Esa es la variable. Quiero calcular la energía, digamos. Teniendo la potencia, si eso es la potencia que se está generando en la resistencia, ¿no?, potencia de Peltier, digamos, potencia térmica, se está calentando la resistencia. Entonces, ¿cómo calculo la energía? Porque yo solo tengo la potencia. Bueno, esto integra. Uno define una variable que es PNR, que va a ser la energía, y pone dPNR igual a su derivada, que es VR12 por IR12. Y por otro lado, dice que el valor inicial de PNR es 0. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que corre el cálculo, en PNR se va sumando la integral de la potencia que se estaba disipando. O sea, se tiene la energía térmica que se está disipando por ser una resistencia eléctrica. Esto se puede hacer con cualquier elemento, ¿no? ¿También hay que darle valor inicial a dPNR? No, la derivada. Le dan el valor de En las dPNR. ecuaciones diferenciales, Eso es lo que ustedes tienen. el valor inicial a lo que vas a integrar. Es decir, si ustedes toman un elemento cualquiera, multiplican, No, la derivada. digamos, diferencia de tensión por corriente, sacan la potencia que ahí se está generando, que puede ser negativa o positiva, si se puede estar disipando o generando. Ahora, si eso genera a lo largo del tiempo o disipa cierta cantidad de energía, ¿cómo la calculo? Integrando esa potencia. La potencia VR12 por IR12 es la derivada de la energía que yo quiero calcular, o sea que dPNR es VR12 por IR12. ¿Se entiende ahora un poquito más? Tienen que pensarlo un poquito, pero es fácil. Sí, el valor inicial de dPNR se calcula ahí, con los valores. Lo que pasa con esto es que uno usualmente trabaja al revés, generalmente quiere calcular derivadas, no tanto integrales. Pero esto lo que calcula son integrales. El sinusol. ¿Qué será que lo va multiplicando por el paso del tiempo? Y sí, lo va haciendo. ¿Y eso va a una variable? Eso da la variable PNR. Claro, cómo se calcula depende del método de integración que se esté usando. Vos querés calcular una variable que es la energía disipada, cuya derivada tú conocés, que es la potencia. Entonces vos le decís dPNR igual la potencia. No conocés PNR, ¿no? Así que la D funciona como una cosa simbólica para avisarle al sinusol que vos vas a calcular una integral, ¿no?, y que la vas a meter en PNR. Pero lo que te está dando los valores es lo que está del otro lado, la potencia, ¿no? La potencia sí la conoces, es V por R, es V por I, perdón. Claro, el método más simple de integración es eso que vos estabas sugiriendo, agarrar eso, multiplicarlo por un pedacito de tiempo e ir sumando. Claro. Ese es el método, un método explícito, método de Euler.
Hay Es el más simple de todo. el Yo no sé user cómo lo es un calculará. trap, o un implícito, un rungecuta. Probablemente sea un poquito más o use alguna otra. Sí, el trap yo creo que es parecido a eso, pero si ve que cambió mucho, achica el paso, aumenta el paso, o sea, es todo un algoritmo. Sí, en general, el cálculo del ESETRE tiene, previo a que se haga el cálculo realmente en cada paso, él define cuál es el tamaño del paso que va a dar, para tener un error menor que tanto. Es decir, el avance en el tiempo se altera, es más rápido o más cortito, de acuerdo a la precisión que está exigiendo él, ¿no? Y eso es independiente de los valores que yo ponga en la tabla, digamos, si lo puse cada hora, él lo mismo puede hacer. Bueno, eso es una cosa distinta, claro, pero él interpola linealmente, ahí no te escapás, de eso, de la interpolación lineal no te escapás. Pero no significa que si yo pongo los datos cada un minuto, la integral vaya a salir más exacta, digamos. No. Si uno cuando quiere hacer estos cálculos pone la D para que el simusol interprete que es una integración. Claro, cuando ve la D no es que está definiendo una variable o lo que sea, bueno, define la variable que está dentro de la D. Y uno pone P, la P mayúscula hay que ponerla también. No, es que PNR es el parámetro donde tú vas a meter el resultado. O sea, si quiero hacer por ejemplo, una integral para calcular otra cosa que no sea energía, pongamos un área, por ejemplo, ¿se pone D área o va...? Tenés que poner P área, porque es un parámetro donde lo vas a meter. Conocer el valor de la derivada. Bien. Y del otro lado ponés lo que querés integrar. Estas son integrales en el tiempo nomás, ¿no? O sea, son todas. Sí, ojo, pues son integrales en el tiempo. No sé si te va a calcular un área esto. No, por decir algo. Sí. Bueno, habría que definir las unidades para que tuviera que ver con... Sí. Si claro, algo que depende de transformación de variables. Claro. Esto está hecho expresamente para poder calcular la energía, ¿no? Prácticamente. Es decir, bueno, pero no tiene por qué ser justo esa... Pero por ejemplo, hay que calcular varias energías. Le pongo DPNR1, DPNR2, se puede ir. Sí, o le llamás con otro nombre. P. Juan, P. Pedro, no sé. El nombre pero no importa, pero tiene que llevar la P adelante. La P va sí o sí porque es el parámetro. Porque es un parámetro. Y la D va sí o sí porque es la derivada. Es un sol que está definiendo la derivada que te va a dar esa... que vos tenés, que vos conocés. Y no se puede definir la integral en un tiempo menor que todo el cálculo. Si no me interesa en un determinado momento, él va a hacer la integral en todo el tiempo que yo le indique. No, te va a ir haciendo la integral, pero te da en el cuadro de resultados, en el archivo de los resultados, ahí tenés para tal tiempo la integral llegó a tanto, para tal tiempo la integral llegó a tanto, para tal tiempo llegó a tanto. O sea que vos en el simul tenés... Si vos quisieras cortar en algún momento, lo multiplicás por una tabla de esas cortadoras. Si vos te mirás al simul, vas a ver que los tiempos varían en forma desigual. Él está aplicando ahí alguna formulita para estimar que el error de cálculo va a ser menor que un cierto valor. Entonces cuando el problema se pone más duro, achica el intervalo de tiempo, ¿no? Entonces te vas a encontrar que en algún momento saca muchos puntos pero avanza poco en el tiempo. Y en otro momento capaz de comerse varios minutos por cálculo, por cada etapa, porque está más fácil el asunto, ¿no? Capaz que es oportuno ver el ejemplo de los planetas, que tiene con dos integraciones distintas. Bueno, de paso podemos mirar eso. A ver, vamos a ver. Miremos el ejemplo de los planetas. Estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora ya, doctor. Ya son las 10:20. Bueno, queda para la clase que viene. Sí. El cálculo de planetas, por ejemplo, es un caso que si uno lo calcula con el método TRAP que usa comúnmente, le da muy mal. Si uno pone un planeta, cada vez que vuelve hace así, ¿no? Se va. Hay que usar el método implícito de cálculo. Entonces uno le indica al programa que lo haga y sale perfecto la órbita del planeta. Si en Simusol ejemplos
Son ejemplos simples, un décimo Nos planeta, vemos la 1, clase planeta que 2, viene. pueden mirarlo. Desgraciadamente tenemos que Pero ahora parar. nos vamos. Bueno, sí, vamos a parar porque nos va a caer el trofeo. Seguimos el miércoles en este lugar. Seguimos el miércoles acá, pero a las 9, ¿no? No, a la... Miércoles. El miércoles. El miércoles, perdón, a las 3 de la tarde. Sí. Sí, este local lo tenemos. Y a partir de la semana que viene, creo, ¿no? Todavía no. Ah, no, todavía no. La otra semana vamos a poder... ¿Y la otra semana dónde daremos? Allá En el otro local de allá. Porque El esto viernes que viene no está tenemos clase reservado para otra cosa que no sé qué es. El viernes de mañana. Bueno, muy bien. Quedamos acá. Acuérdense de anotarse como alumnos en Moodle. Y ahí se van a poder poner los avisos de los horarios, supongo. Yo en mi casa no veo. Hola, ¿qué tal? Creo que se acabó ya porque se ¿Y eso está apagado, Luis? ¿Eso que decía Diego está apagado? Sí, sí. Sí, hay que presentar problemas y hay que hacer un trabajo final. Puede ser algo del programa. Pero es un trabajo final. Entonces, es el transmisor del audio, lo tengo yo acá. ¿Esto está apagado ya, Luis? ¿Cómo? ¿Eso está apagado ya? Hay que apagarlo. Yo no sé. Creo que sí, pero se acabó la batería, se apagó pues se acabó la batería. Ah, bueno, está. Ahora ya viene solo con 3, todo. Ahora vienen las patas. Solo vienen las patas chatas, ahora están prohibidas vender las otras. Sí, la ficha de conversión que atendimos ya no se está prohibida. Las que se ven son las dos así. Algunas vienen con... Ahora están viniendo así, 350 segundos al medio, 12. Es bien en el medio. Ah, sí, pues.